te lavaré los pies, y entonces volverás a caminar. La hija de 3 años de la ama de llaves sostenía un pequeño barreño de agua tibia y se detuvo frente a Lorenzo Ducas, el amanecer de la mafia de la familia Ducas, sentado en su silla de ruedas. Toda la mansión estalló en carcajadas porque los mejores médicos habían confirmado que, tras la emboscada de la familia Moretti 6 meses antes, nunca volvería a ponerse de pie por sí mismo. Sin embargo, Lorenzo extendió en silencio los pies hacia la niña. No tenía ni idea de que ese mismo instante acababa de salvarlo de una muerte, que la persona en quien más confiaba había estado planeando durante meses. La luz dorada del otoño se hundía detrás de los setos impecablemente recortados de la finca Ducas en Long Island. Un resplandor ámbar se derramaba a través de los altos ventanales de la biblioteca, tiñendo el mármol de tonos cálidos. Habían pasado 6 meses desde la sangrienta emboscada en la avenida de Brooklyn, y la mansión se había ido volviendo más silenciosa con cada semana que transcurría. A los 38 años, Lorenzo era el jefe más poderoso de la costa este, tercera generación del imperio Ducas. Rasgos afilados, ojos grises fríos, cabello negro peinado hacia atrás con precisión, un chaleco negro a medida que vestía incluso en la silla de ruedas. Detrás de aquella máscara serena vivía un hombre que había dejado de creer en el mañana. Había entregado la mayor parte de los asuntos de la familia a Vicente, su mano derecha durante 12 años, y ahora se preparaba para una boda con Viviana Romano, que se sentía más como una rendición que como una celebración. Sofía Rosales entró en silencio con una toalla de lino doblada. 28 años. Ama de llaves principal desde casi 2 años atrás. Complexión pequeña, cabello castaño recogido, manos callosas moldeadas por el trabajo. Había perdido a su esposo en un accidente de construcción cuando Emma tenía apenas 1 año. Y desde entonces había volcado cada gramo de amor en su hija. Vestía el uniforme gris sencillo y mantenía la mirada baja cada vez que pasaba un miembro de la familia. Detrás de ella, pequeños pasos resonaron sobre el mármol. Emma Rosales apareció con un vestido de algodón suave, el cabello castaño rizado rebotando a cada paso. Sus ojos redondos y oscuros, y su sonrisa con hoyuelos parecían ajenos al mundo que la rodeaba. Le hablaba a Lorenzo como si fuera su propio abuelo, sin miedo a los guardias, a las armas ni a los susurros. Cada tarde, Emma le llevaba su pequeño barreño, un ritual que ella misma había inventado el día en que lo vio llorar junto a la fuente. «Tus pies solo están dormidos, tío», solía decir. «Un día despertarán». Se arrodilló entonces, con manos torpes que derramaban el agua sobre sus pies inmóviles. Desde el umbral, Viviana observaba con el labio fruncido de asco. Vicente soltó una risa mientras hacía girar su whisky. «Parece que tenemos a la doctora más joven del mundo». El doctor Adrián Rosas recogió su maletín médico después de la revisión de rutina, miró el reloj de pulsera y se dirigió aprisa hacia el pasillo. No se dio cuenta de que una pequeña pastilla blanca se deslizaba de su abrigo y caía suavemente sobre la alfombra carmesí. Emma la vio. Sus deditos la recogieron, la examinaron con ojos abiertos de curiosidad y la guardaron en el bolsillo de su vestido. Nadie en la mansión presenció aquel momento. La tarde siguiente llegó bajo un cielo pálido de octubre. Largas sombras se extendían sobre los suelos de mármol de la biblioteca Ducas, y el olor a leña quemada flotaba desde la chimenea. Lorenzo estaba sentado junto a la ventana como siempre, un libro a medio leer reposando intacto sobre su regazo, la mente vagando lejos de las páginas. Pequeños pasos resonaron por el corredor. Emma apareció en el umbral llevando el barreño, todavía con vapor elevándose de la superficie del agua. Sofía lo había calentado ella misma sobre la estufa de la cocina, añadiendo unas gotas de aceite de lavanda como siempre hacía. La niña se movía con concentración cuidadosa, la lengua asomando entre los labios,
decidida a no derramar ni una gota. «Tío Lorenzo, te traje el agua». Él ofreció una débil sonrisa, la que reservaba solo para ella. Emma dejó el barreño, arremangó los pantalones con dedos torpes y comenzó su suave ritual. Entonces, de pronto, se detuvo. Metió la mano en el bolsillo de su vestido de algodón y sacó algo con orgulloso triunfo. «Mira, el doctor se le cayó esto». Entre sus deditos descansaba una pequeña pastilla blanca. El aliento de Lorenzo se detuvo en el pecho. Mantuvo el rostro perfectamente inmóvil, la forma en que un hombre entrenado por décadas en las sombras mantiene enterrada cada emoción. Tomó la pastilla de la mano de ella con naturalidad practicada, sosteniéndola a la luz de la ventana. La reconoció al instante. La forma exacta, el color exacto, el leve surco en el medio. Era la pastilla que el doctor Adrián Rosas le había estado administrando 2 veces al día durante 6 meses. «Buena niña, Emma», murmuró, apartando un rizo de su frente. «La trajiste justo a donde pertenece». Ella sonrió y volvió a lavar, tarareando una canción de cuna que su madre solía cantarle. Lorenzo guardó la pastilla en el bolsillo interior de su chaleco. Sus dedos no temblaron, pero algo dentro de su pecho había comenzado a resquebrajarse. Su mente corrió hacia atrás a través de años de memoria. Adrián había salvado a su padre de un cáncer en etapa 4. Había traído al mundo a 3 de sus primos. Había estado junto al lecho de muerte de su madre la noche en que falleció. 10 años de lealtad, 10 años de cenas silenciosas, 10 años de manos de confianza. No podía ser. Y, sin embargo, la pastilla en su bolsillo pesaba más que cualquier arma que hubiera llevado nunca. Esa noche, el sueño se negó a llegar. Hacia las 2 de la madrugada, Lorenzo se dirigió en silla de ruedas al estudio. Abrió el cajón de combinación bajo su escritorio y colocó la pastilla dentro de un pequeño estuche de terciopelo. Luego se quedó solo en la oscuridad durante un largo rato, mirando la luna a través de la ventana. No preguntaría a nadie dentro de la familia, ni a Vicente, ni a los médicos de la casa, ni siquiera a sus propios primos. Recordó a la doctora Elena Costa, antigua compañera de clase de su padre fallecido, profesora de farmacología en la Universidad de Columbia, que nunca había tocado el mundo de Lampa. Antes del amanecer, selló la pastilla dentro de un sobre y se la entregó a Marcos, su chofer personal desde hacía 15 años. El único hombre que le quedaba en quien confiaba sin reservas. La sospecha, una vez plantada, nunca vuelve a dormir, cintorando. 3 días se extendieron sobre la mansión Ducas como 3 largos años. Cada hora se sentía más pesada que la anterior. Cada tic del reloj más fuerte que el precedente. Lorenzo se movía por su rutina con un rostro tallado en piedra. Pero bajo la superficie, cada nervio estaba despierto. Cada mañana, Adrián llegaba a las 7 con su maletín de cuero, revisando presión arterial, reflejos y pulso. Lorenzo aceptaba el pequeño vaso de papel con las pastillas, como había hecho durante medio año. Pero ahora sus manos trabajaban con la paciencia de un mago. A veces fingía tragar y deslizaba la pastilla dentro de una servilleta doblada. A veces la escondía bajo la lengua y luego la escupía en una taza de café negro, antes de verterlo en el helecho junto al escritorio. Ni una sola tableta pasó por su garganta. Observaba cada movimiento del doctor. El leve temblor en la mano izquierda de Adrián cuando preparaba la jeringa. La forma en que sus ojos se desviaban hacia el umbral cada vez que pasaban pasos afuera. La tos suave que usaba para cubrir el silencio. Cuando Lorenzo preguntaba cómo avanzaba el tratamiento, 6 meses de confianza ciega se habían convertido de pronto en 6 meses de sospecha catalogada. Emma venía cada tarde como siempre, tarareando la canción de cuna que su madre le cantaba al acostarse. Frotaba sus pies con manitas cuidadosas, a veces hablando con sus dedos como si pudieran oírla.
Sofía aparecía en silencio con toallas frescas, se arrodillaba para cambiar el agua y levantaba la mirada hacia Lorenzo con preocupación parpadeando detrás de sus ojos avellana. Algo había cambiado en él, y ella lo sentía, pero solo era una ama de llaves. Bajaba la cabeza y no preguntaba nada. En la tercera noche, su teléfono privado vibró una sola vez. Una única frase de Elena Costa llenó la pantalla. Necesitas venir a verme, no por teléfono. Antes del amanecer, Lorenzo ya estaba en la carretera con Marcos al volante. Descendieron al ala de investigación subterránea de la Universidad de Columbia, pasando 2 controles de seguridad, hasta un pequeño laboratorio privado que olía a alcohol y electrónica caliente. Elena lo esperaba con su bata blanca, el cabello plateado recogido con firmeza, la expresión tallada por malas noticias. Colocó una carpeta sobre la mesa de acero y la deslizó hacia él. «Lorenzo», dijo en voz baja, «esta pastilla no contiene ningún compuesto de terapia neurológica. Ninguno. Lo que encontramos es un derivado sintético de botulina combinado con un inhibidor muscular de acción lenta. Tomado durante meses, provoca atrofia muscular irreversible». Dejó que las palabras se asentaran antes de añadir la frase que se grabaría para siempre en su memoria. «Te has estado envenenando 2 veces al día durante 6 meses». La habitación quedó en silencio excepto por el zumbido de un refrigerador lejano. Lorenzo tomó la copa de vino tinto que Elena le había servido antes. Sus nudillos se pusieron blancos. El cristal comenzó a gemir y luego se agrietó. Un fino hilo de sangre se deslizó entre sus dedos y manchó el borde. No lo sintió. Lorenzo regresó a la finca antes de que la casa despertara. El pañuelo ensangrentado alrededor de su palma ya se había secado, y sus ojos grises se habían asentado en algo más frío que el acero del invierno. En el asiento trasero del auto tomó una sola decisión que definiría cada hora que seguiría. Debía fingir de forma absolutamente perfecta hasta el momento de golpear. Antes del desayuno hizo 3 llamadas desde un teléfono imposible de rastrear. En 12 horas, 4 antiguos operativos de fuerzas especiales habían tomado posiciones discretas alrededor del perímetro exterior de la propiedad Ducas. Informaban solo a él a través de una línea codificada, que Marcos había instalado bajo el asiento del conductor del sedán negro. Ningún miembro del detalle de seguridad oficial sabía de su existencia. Ni Vicente, ni los capitanes de la casa, ni siquiera los abogados de la familia. Cada mañana a las 7, Adrián llegaba con el mismo maletín de cuero. Lorenzo aceptaba el vaso de papel, se lo llevaba a los labios y tragaba con un suave asentimiento. Luego, en el instante en que el doctor se volvía a guardar sus instrumentos, la pastilla se deslizaba de debajo de su lengua hacia un pequeño frasco de cristal escondido dentro del cajón de su escritorio. Cada pastilla se unía a la anterior, una colección creciente de pruebas, silenciosa y condenatoria. Hacia el mediodía, Viviana llegaba con un vestido color crema, sus tacones resonando rítmicamente sobre el mármol. Le besaba la frente como si fuera de porcelana, pasaba sus dedos cuidadosamente manicurados por su cabello y susurraba promesas sobre una clínica en Zúrich, a la que irían justo después de la boda. «Volverás a caminar, mi amor», murmuraba. «He encontrado a los mejores neurólogos de Suiza. Solo necesitamos superar la ceremonia primero». Él tomaba su mano, le besaba el dorso y ofrecía la sonrisa vacía de un hombre roto. Detrás de aquella sonrisa, su mente ya estaba diseccionando el patrón de cada una de sus visitas, de cada una de sus frases. Cada tarde, Emma regresaba con su barreño. Sin saber de la guerra que se desarrollaba a su alrededor, parloteaba sobre el gato de la cocina que se había subido a la despensa, sobre una mariposa que había perseguido en el jardín de rosas, sobre una araña que Sofía la había ayudado a rescatar de la bañera. Su voz era el único sonido en la mansión que todavía se sentía honesto. Sofía aparecía en silencio para cambiar las toallas,
Siempre que el perfume de Viviana flotaba por el umbral, Sofía bajaba la cabeza y se hacía a un lado, volviéndose invisible. Lorenzo lo notaba. Ahora lo notaba todo. En la cuarta tarde llegó el primer informe de vigilancia a través de Marcos. Adrián y Viviana se habían reunido en privado 3 veces esa semana, en un pequeño café de Outer Queens. Una vez en un auto estacionado, 2 veces en un booth trasero detrás de una cortina. Lorenzo estudió las fotografías en blanco y negro durante un largo rato. Su mandíbula se tensó. Viviana era la mente maestra. Había comprado al doctor, lo había lisiado lentamente, y planeaba heredar el imperio en el momento en que llevara su anillo. En 48 horas, el equipo en la sombra de Lorenzo había plantado cámaras ocultas en cada rincón de aquel café tranquilo de Queens. 2 lentes embebidos en lámparas decorativas, uno dentro de un reloj de pared sobre el mostrador. Un micrófono direccional escondido en un helecho falso cerca del booth trasero. Marcos entregó el primer material cifrado la noche siguiente, envuelto en una carpeta de cuero negro. Lorenzo vio la pantalla solo en su estudio, la chimenea crepitando detrás de él. Su rostro permaneció inexpresivo, pero las pupilas de sus ojos grises se estrecharon con cada segundo que pasaba. El primer video comenzaba a las 4 de la tarde. Viviana entraba con gafas de sol oscuras y un abrigo beige largo, el cabello recogido de una forma que nunca usaba dentro de la mansión. Se deslizaba en el booth de la esquina. Adrián llegaba 7 minutos después, mirando por encima del hombro antes de sentarse. Entre ellos, sobre la mesa de madera, Viviana colocaba un grueso sobre marrón. Lo empujaba hacia él con un solo dedo manicurado. La conversación era tensa. Viviana se inclinaba hacia adelante, la mandíbula firme. Los hombros de Adrián estaban rígidos. Sus manos se cruzaban con tanta fuerza que los nudillos se ponían blancos. Marcos deslizó una segunda carpeta sobre el escritorio. Registros bancarios. Empresas fantasma de Panamá. Transacciones en capas cuidadosamente diseñadas para parecer legítimas. Durante los últimos 5 meses, más de $2 millones habían fluido desde las cuentas privadas de Viviana a través de 3 corporaciones offshore, terminando finalmente en una cuenta registrada a nombre de la clínica de Adrián. Un tercer archivo contenía material de seguridad del interior de la sala de consultas privadas de Adrián, obtenido por canales sobre los que Lorenzo no necesitaba preguntar. Viviana aparecía en las grabaciones una y otra vez, siempre llegando sola, siempre por la noche después de que el personal de Adrián se hubiera ido. La pieza final era un clip de audio extraído de un micrófono direccional, colocado dentro de un auto estacionado cerca del café. La voz de Viviana era fría y controlada. Solo sigue con el plan. Después de la boda, todo será diferente. Lorenzo lo reprodujo 3 veces. Cada repetición clavaba la hoja más profundo. Ella era la arquitecta. Había comprado a su doctor, corrompido al hombre que una vez salvó la vida de su padre y orquestado su lenta desaparición del mundo de los vivos. Todo para poder pararse junto a un cadáver en smoking y heredar un imperio. Sus dedos se aferraron al borde del escritorio, hasta que las venas de su muñeca se levantaron como cuerdas de acero. No se dio cuenta en ese momento de lo que un hombre más sereno podría haber visto. En el video, Adrián miraba alrededor 3 veces antes de aceptar el sobre, los ojos abiertos con algo más cercano al terror que a la codicia. Sus manos temblaban visiblemente mientras firmaba el recibo. 2 veces abrió la boca, tomó aire, y luego la cerró de nuevo como si tragara un grito. Una vez miró directamente hacia el lente oculto sin saber que estaba allí, y algo en aquellos ojos suplicaba, pero la rabia ya había empañado el cristal del juicio de Lorenzo. Las pruebas a menudo engañan a quien más confía en ellas. La oportunidad llegó el martes siguiente.
Vicente voló a Chicago por asuntos de familia, una reunión que Lorenzo mismo había orquestado en silencio a través de un intermediario en los muelles. Con su mano derecha ausente durante 48 horas, la mansión pertenecía solo a Lorenzo. Bajo la cobertura de un viejo amigo que visitaba desde Milán, el doctor Marcos Bletti llegó a la finca poco después de las 10 de la mañana. Cabello plateado y impecablemente vestido con un traje de carbón, llevaba un delgado maletín de cuero que contenía equipo que valía más que la mayoría de las salas quirúrgicas. Bletti era uno de los mejores especialistas en rehabilitación de Europa. Un hombre que había tratado personalmente a miembros de la familia real de Mónaco y había rechazado ofertas de 7 cifras de clínicas en Dubái, simplemente porque prefería elegir a sus propios pacientes. Sofía lo acompañó arriba creyendo que era un amigo de la infancia. No hizo preguntas, nunca las hacía. Una vez dentro del dormitorio principal, Lorenzo giró la llave en la cerradura él mismo. Las pesadas cortinas estaban corridas. Solo una lámpara de escritorio suave iluminaba la habitación. Durante las siguientes 2 horas, Bletti trabajó en completo silencio. Probó reflejos con precisión cuidadosa. Examinó el tono muscular en las pantorrillas y los muslos de Lorenzo. Pasó un dispositivo de imagen portátil a lo largo de su columna inferior y capturó escaneos detallados en una tableta cifrada. Cuando finalmente habló, su voz era baja y firme. Lorenzo, escucha con atención. El daño nervioso de la emboscada es real. No te mentiré sobre eso, pero no es lo que te han dicho. No es lo que cualquier médico responsable llamaría permanente. Lorenzo no respiraba. Si dejas de tomar el veneno de inmediato, si te comprometes con el programa de terapia física que diseñaré para ti, si empujas a través de 3 meses de trabajo disciplinado, volverás a caminar. No perfectamente al principio, pero caminarás. Bletti abrió una carpeta de cuero y produjo un programa escrito a mano en italiano fluido. 12 páginas de ejercicios, tiempos, técnicas de respiración, orientación dietética y señales de advertencia. Cada entrada numerada, cada margen anotado con la elegante letra pequeña de un maestro artesano. Esto lo escribí solo para ti. No existe ninguna copia en ningún sistema digital. Quémalo cuando lo hayas memorizado. Reunió su equipo lentamente. Luego extendió la mano a través de la cama y agarró el hombro de Lorenzo con la fuerza de un hombre de la mitad de su edad. Tus piernas no están muertas. Solo las han obligado a dormir. Despiértalas, amigo mío. Lorenzo intentó entregarle un sobre grueso de efectivo. Bletti levantó una palma y se negó con quieta dignidad. Tu padre, una vez, salvó la vida de mi hermano en Sicilia. Esta no es una deuda que jamás te cobraría. Salió por el corredor de servicio antes de que el personal de la casa terminara el almuerzo. Antes de que el avión de Vicente aterrizara en Chicago. Antes de que cualquier cámara de la finca pudiera registrar un rostro. Lorenzo permaneció solo en el dormitorio, el programa escrito a mano reposando sobre su regazo. Por primera vez en 6 largos meses, algo cálido se elevó dentro de su pecho. Algo peligrosamente cercano a la esperanza. El programa de Bletti yacía cerrado dentro del compartimento oculto bajo el escritorio de Lorenzo. Pero un plan en papel no valía nada sin un socio en carne y hueso. La rehabilitación requería esfuerzo nocturno, oculto de cada cámara, de cada guardia, de cada susurro dentro de la mansión. Necesitaba a alguien. Pero en el momento en que consideraba un nombre, lo tachaba. Vicente era imposible. También lo era cada capitán, cada soldado de a pie, cada ama de llaves que reportaba a través de la cadena oficial de mando. Cualquiera atado a la jerarquía familiar terminaría hablando. La lealtad dentro de los muros ducas ya había demostrado ser una cosa frágil. Durante los siguientes días, Lorenzo observó no con la mirada de un jefe, sino con la paciencia de un cazador. Observó a Sofía en la larga mesa del personal,
donde en silencio deslizaba el trozo más grande de pollo asado al plato de la anciana señora Ferrara, la cocinera retirada cuyas manos temblaban demasiado para servirse sola. Observó a Sofía permanecer inmóvil, mientras Viviana le gritaba por una arruga en un mantel, que no había existido hasta que Viviana misma presionó su uña en él. Observó a Emma aferrarse a la pierna de su madre en el pasillo, como si Sofía fuera el único muro firme en un mundo que se derrumbaba. Observó a Sofía entrar en su dormitorio cada mañana, sacudir los marcos de las fotografías de su padre con cuidadosa reverencia, y nunca una sola vez abrir un cajón, nunca una sola vez tocar una carta, nunca una sola vez dejar que su curiosidad superara su respeto. En la séptima noche, a 00:30, Lorenzo levantó el teléfono interno de su base. «Sofía, ven a mi estudio, por favor, sola». Ella llegó en 4 minutos, todavía con su uniforme gris, el cabello ligeramente húmedo del lavabo donde había estado lavando la taza de Emma. Se detuvo 2 pasos dentro del umbral, las manos firmemente cruzadas a la cintura, los ojos avellana bajados. Lorenzo le indicó que cerrara la puerta. Ella lo hizo. «Sofía, escucha con atención. Lo que estoy a punto de decirte puede poner tu vida en peligro, pero no tengo a nadie más». Su aliento se detuvo. Levantó los ojos por primera vez. «Alguien dentro de esta casa me ha estado envenenando durante 6 meses. Mis piernas no están dañadas de forma permanente. Puedo recuperarme, pero necesito entrenar cada noche en secreto en la bodega. Necesito a alguien que me ayude, a alguien que no responda ante Vicente, a alguien que no responda ante Viviana, a alguien en quien pueda confiar con mi vida». Sus labios se entreabrieron. No salió ningún sonido. Sus manos comenzaron a temblar contra la tela de su delantal. Ni una palabra a nadie, ni al personal, ni a los guardias, ni siquiera a Emma. Si ella se da cuenta, debes decirle que es un juego nocturno entre nosotros para ayudar a que mis pies dormidos despierten. Durante un largo momento, el único sonido fue el crepitar del fuego. Luego Sofía miró a los ojos grises de él, al alma cansada detrás de ellos, y no vio amenaza, ni mentira, ni manipulación, solo a un hombre que se ahogaba y que había elegido su mano. Asintió una sola vez, con firmeza. La noche siguiente a las 11, la mansión cayó en silencio. Vicente ya se había retirado al ala de invitados. Viviana estaba en Manhattan para una prueba de vestido de novia que había insistido en programar después del anochecer. Las cámaras de seguridad del corredor oeste habían sido desviadas por Marcos a través de un protocolo de mantenimiento técnico que solo 2 hombres en la finca conocían. Sofía llegó a la puerta del dormitorio de Lorenzo vestida con un vestido de algodón sencillo en lugar de su uniforme. Emma pegada a su cadera. La niña apretaba su oso de peluche gastado, los ojos oscuros y abiertos parpadeando de sueño y curiosidad. Sofía empujó suavemente la silla de ruedas hacia el ascensor de servicio al final del pasillo, el que usaba solo el personal de cocina y que no tocaba ningún lente. Descendieron 3 pisos bajo el nivel del suelo. Las puertas se abrieron a una antigua bodega de vino que el abuelo de Lorenzo había construido durante la Prohibición. El aire olía a barriles de roble añejo, piedra fría, y el leve dulzor del vino tinto empapado en las paredes durante décadas. Una sola bombilla ámbar brillaba sobre un conjunto de barras paralelas de madera que Bleti había ordenado instalar bajo la cobertura de una reparación de plomería 2 días antes. «Emma, mi vida», susurró Sofía, arrodillándose ante su hija. «Este es un juego secreto. Los pies del tío Lorenzo todavía están dormidos, y vamos a ayudarlos a despertar. Pero es nuestro secreto, solo nuestro. ¿Puedes guardarlo?» Emma asintió tan seriamente que sus rizos rebotaron. Se subió a un pequeño taburete de madera en la esquina, abrazó fuerte a su oso y observó. Lorenzo se agarró a las barras paralelas.
Se impulsó hacia arriba centímetro a centímetro. Sus brazos temblaban. Sus piernas, silenciosas durante 6 meses, gritaban con un dolor cuya lengua había olvidado. Los músculos que se habían atrofiado bajo el veneno protestaban con cada respiración. El sudor empapó su camisa de algodón en minutos. Cayó. Sus rodillas golpearon la estera de madera con un sordo golpe. Sofía dio un paso adelante, las manos levantadas, pero no lo tocó. Él negó con la cabeza una sola vez. Ella retrocedió. Se levantó de nuevo. Cayó de nuevo. Se levantó de nuevo. El tercer intento se sostuvo. 3 segundos de pie, sin ayuda, los brazos trabados en las barras. Desde el taburete, Emma aplaudió con sus manitas en deleite. Susurró tan fuerte como un susurro puede ser. «Tío, tus pies están despertando». Los vi moverse. Lorenzo soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Continuó. Durante casi 1 hora se empujó a través de la quemazón y el temblor. Sofía permaneció detrás de él todo el tiempo, silenciosa, paciente, lista. Cuando finalmente se sentó de nuevo, la camisa empapada, las manos temblando, ella se arrodilló en la estera a su lado. Calentó un pequeño frasco de aceite de oliva entre sus palmas y comenzó a masajear sus pantorrillas en círculos lentos y cuidadosos. Sus manos estaban callosas de años de fregar y levantar, pero cada caricia era suave, respetuosa, sin prisa. Usó un paño húmedo y cálido para limpiar el sudor de su frente. Por primera vez en muchos largos años, Lorenzo sintió algo que casi había olvidado. Paz. Viviana lo notó antes que nadie. Siempre había sabido cómo leer los ojos de Lorenzo, y últimamente aquellos ojos grises fríos se demoraban un momento demasiado largo en la mujer que le traía las toallas de la tarde. Al principio no dijo nada, solo hacía preguntas ligeras en la cena, casuales y sonrientes. «Cariño, ¿es lo suficientemente eficiente la nueva ama de llaves? Podría contratar a alguien de la ciudad si es demasiado lenta». Lorenzo respondía con indiferencia cortés, cortando su bistec sin levantar la mirada. Pero Viviana no se dejaba engañar. En 1 semana, su celo se había madurado en algo silencioso y vicioso. Dejó de sonreírle a Sofía en los pasillos. Empezó a encontrar fallos en cada bandeja, en cada pliegue, en cada servilleta doblada. Susurró a los demás sirvientes que Sofía era demasiado familiar con el dueño de la casa. Luego llegó la trampa. Un jueves por la tarde, en el gran comedor, Viviana reunió a casi todo el personal de la casa con el pretexto de un nuevo horario. Sobre el aparador de mármol descansaba un antiguo jarrón veneciano, una pieza que la abuela de Lorenzo había traído de Sicilia en el año de la primera migración de la familia. Valía más de lo que la mayoría de los sirvientes ganarían en 3 vidas. Viviana misma lo había golpeado contra el aparador la noche anterior. Había envuelto la grieta en seda y lo había colocado de nuevo exactamente donde siempre había estado. En el momento en que Sofía entró con una bandeja de café, Viviana pasó a su lado, rozando deliberadamente el jarrón con el codo. Se hizo añicos sobre el suelo de mármol en un chapoteo de porcelana azul y dorada. La habitación se congeló. «Torpe ladronzuela», siseó Viviana. Su mano estalló contra la mejilla de Sofía antes de que la bandeja hubiera siquiera tocado el suelo. Un segundo golpe siguió al primero, lo bastante fuerte como para que un rojo florecimiento se levantara al instante a través del rostro de la ama de llaves. 2 meses de tu salario perdidos. Fregarás cada centímetro del invernadero mañana. Los 300 metros cuadrados. Sola. Pequeños pasos tronaron desde el corredor. Emma irrumpió en la habitación con su camisón, los rizos volando, y se lanzó alrededor de la pierna de su madre. «No le pegues a mi mamá. No le pegues a mi mamá». La mano de Viviana se levantó de nuevo, esta vez hacia la niña. Sofía giró al instante,
plegando a Emma contra su pecho, recibiendo el golpe a través de su propio omóplato. No gritó. Solo bajó la cabeza más bajo. No podía permitirse perder este trabajo. No podía permitirse arruinar el plan que Lorenzo estaba construyendo. Así que absorbió la humillación de la forma en que había absorbido cada dificultad de su vida. En silencio, por su hija. Lorenzo estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana lejana. Sus nudillos se aferraron a los apoyabrazos con tanta fuerza que la madera comenzó a rajarse. Sus uñas cortaron su propia palma hasta que sangre tibia se acumuló entre sus dedos. No se movió. No podía. Todavía no. Viviana miró a través de la habitación y captó sus ojos. Sonrió. La sonrisa de una mujer que creía haber ganado. Esa noche en la bodega, Sofía se quebró. Las lágrimas cayeron sin sonido. Lorenzo presionó en silencio su pañuelo de seda en la mano temblorosa de ella. El moretón en la mejilla de Sofía se profundizó en una sombra de amarillo y violeta. Y sin embargo, cada noche a las 11, ella se detenía en la puerta de Lorenzo con Emma en la cadera. No hablaba del invernadero, no hablaba de la humillación. Simplemente empujaba la silla de ruedas hacia el ascensor de servicio y descendía a la bodega como si nada sobre el suelo pudiera tocar lo que estaban construyendo debajo de él. 2 semanas después de la visita de Bletty, las barras paralelas se volvieron silenciosas de una forma diferente. Lorenzo las soltó. Se puso de pie solo. Un aliento, 2. Luego dio un paso adelante, un segundo paso, un tercero, un cuarto. En el 5.º paso, sus piernas se sostuvieron. Giró lentamente y dio pasos de regreso hacia las barras sin tocarlas. Emma saltó de su taburete de madera, girando en una pequeña danza silenciosa sobre la estera. Ambas manos presionadas contra su boca para contener un chillido de alegría. Sus rizos rebotaban. Su camisón giraba alrededor de sus tobillos como una diminuta bailarina en un teatro secreto. Las manos de Sofía se levantaron a sus labios. Sus ojos brillaban en la luz ámbar. Lorenzo se sentó en el banco de madera, respirando con fuerza. Extendió la mano y tomó la de Sofía en la suya. Su mano era grande, marcada en los nudillos por años de una vida que ella apenas podía imaginar. La de ella era pequeña y roughened por el fregado, todavía cálida del aceite de oliva que había usado para amasar sus pantorrillas. Miró directamente a sus ojos. Cuando llegue el día en que me ponga de pie por mí mismo ante este mundo entero, te devolveré todo lo que te han quitado, a ti y a Emma. Eso no es un favor, es una promesa. Por primera vez en sus 28 años, Sofía no bajó la cabeza cuando un hombre poderoso le hablaba. Miró directamente a sus ojos grises. No pidió una promesa. No necesitaba una. Ya le había creído en el momento en que él la llamó por primera vez en el estudio. Simplemente asintió una sola vez. En el camino de regreso a través del corredor oscurecido, el ascensor de servicio se abrió al 2.º piso. Lorenzo empujaba ahora la silla de ruedas él mismo, lentamente, con Sofía caminando a su lado y Emma dormida en sus brazos. Alrededor de la esquina, el doctor Adrián Rosas salió de la habitación de la anciana señora Ferrara, que había estado sufriendo brotes de artritis. Adrián se congeló ante la vista de ellos. Su maletín médico se le resbaló de los dedos. Pequeños viales y jeringas se esparcieron por el suelo pulido. Cayó de rodillas para recogerlos. Sus manos temblaban tan mal que una ampolla de cristal se agrietó entre sus dedos. No levantó la mirada. No podía. Lorenzo lo estudió en silencio. El rostro del doctor estaba ceniciento. Profundas ojeras talladas bajo sus ojos. Sus hombros se habían vuelto más delgados bajo el abrigo. Parecía menos un hombre que recolectaba sobornos, y más un hombre que recolectaba cicatrices. Por primera vez, Lorenzo se hizo la pregunta que la rabia se había negado a permitir. Durante los siguientes 7 días,
Lorenzo apartó toda su atención de Viviana y colocó cada gramo de su enfoque sobre Adrián. Ya no observaba a la mujer de vestidos de seda. Observaba al hombre de bata blanca. Cuanto más observaba, más se oscurecía el cuadro. Los trajes de Adrián, una vez a medida precisos a su figura, ahora colgaban flojos alrededor de sus hombros. Su cinturón se había apretado 2 muescas extra. El plateado se había deslizado en las sienes de su cabello, como si se hubiera pintado de la noche a la mañana. Las ojeras bajo sus ojos se habían profundizado en sombras que un hombre no puede fingir. El tipo tallado solo por meses de tormento sin sueño. Se estremecía cada vez que sonaba su teléfono. Se disculpaba de forma refleja cuando una puerta se cerraba de golpe en algún lugar del corredor. Sus manos temblaban cuando preparaba instrumentos y cubría el temblor fingiendo ajustar sus puños. En la 4ª mañana de aquella semana, Adrián llegó solo para la revisión de rutina. Vicente todavía estaba abajo hablando con 2 tenientes cerca de la puerta principal. Por un breve momento, el estudio pertenecía solo a Lorenzo y al doctor. Adrián tomó aire como si se preparara para hablar. Sus labios se entreabrieron, sus ojos se levantaron, húmedos con algo que parecía casi una súplica. Entonces pasos resonaron con fuerza en el pasillo exterior. Los zapatos pulidos de Vicente. La boca de Adrián se cerró de golpe. Todo su cuerpo se rigidizó. Se volvió, preparó la jeringa con manos que temblaban tanto que la aguja tintineaba contra la ampolla de cristal, e inyectó la dosis de solución salina con silencio mecánico. Lorenzo fingió caer en el sueño, los párpados bajados a una suave rendija. Observó todo. Vio los hombros de Adrián trabarse en el instante en que Vicente pasaba el umbral. Vio al doctor exhalar solo después de que los pasos se desvanecieran por las escaleras de mármol. Esa noche, Lorenzo llamó a Marcos. Nuevo objetivo. Redirige al equipo de Viviana. Quiero cada hora de Adrián Rosas contabilizada. Autos, teléfonos, movimientos, cafeterías. Quiero saber a dónde va cuando se supone que nadie lo ve. 3 días después, Marcos colocó una carpeta manila sencilla sobre el escritorio del estudio. 3 noches esa semana, Adrián había salido de su residencia privada a las 3 de la madrugada. Conducía su propio auto. Sin chofer, sin seguridad. Tomaba la Long Island Expressway hacia Queens. Luego serpenteaba a través de una serie de calles industriales abandonadas hasta llegar a un almacén en ruinas cerca del antiguo patio de ferrocarril. Cada visita duraba entre 30 y 40 minutos. Nunca llevaba su maletín médico. Nunca traía nada consigo. Siempre salía del almacén con el rostro drenado de color, los ojos rojos e hinchados como si hubiera pasado toda la visita llorando. Lorenzo estudió las fotografías una por una. Adrián entrando bajo una farola rota. Adrián apoyado contra su auto después, temblando. Adrián presionando la frente contra el volante antes de girar la llave. Algo monstruoso estaba escondido dentro de aquel almacén. Algo que un doctor no visitaba a las 4 de la mañana por elección. Lorenzo tomó el teléfono cifrado y personalmente comenzó a armar un equipo de asalto. Vicente no lo sabría. Nadie en la familia oficial lo sabría. A las 2 de la madrugada, un SUV negro rodó en silencio a través del borde industrial de Queens. Las calles estaban vacías, agrietadas con maleza, iluminadas solo por unas pocas farolas de sodio parpadeantes. 6 operativos se movían a pie a través de los callejones, vestidos con equipo táctico oscuro, rostros cubiertos, armas silenciadas. Eran el último remanente de una unidad que el padre fallecido de Lorenzo había construido en secreto décadas atrás. Hombres que juraban lealtad a la línea de sangre de la familia Ducas y a nadie más. Vicente nunca había sabido que existían. Lorenzo estaba sentado en la parte trasera de un SUV blindado, estacionado a 300 metros del almacén.
Esta era la primera vez que salía de la finca desde la emboscada 6 meses antes. Gafas de sol oscuras cubrían sus ojos a pesar de la hora tardía. Un abrigo largo de carbón sobre su regazo ocultaba la silla de ruedas debajo. No sería visto, no sería nombrado. Solo era una voz a través de un auricular cifrado. Salvador, reporta. El líder del equipo se agachó detrás de un contenedor oxidado frente al almacén. A través de su mira de visión nocturna contaba los patrones de patrulla, mapeando a cada guardia a lo largo del perímetro. Lo que vio lo hizo detenerse. «Jefe», susurró Salvador. Los guardias, antebrazo izquierdo. Cada uno de ellos lleva el tatuaje de la rosa negra. Estos son soldados de los Moretti. Los nudillos de Lorenzo se tensaron contra el apoyabrazos de la silla de ruedas. La familia Moretti. La misma línea de sangre que había ordenado la emboscada en la avenida de Brooklyn 6 meses atrás. La misma línea de sangre que le había puesto una bala a través de la pierna y lo había dejado en aquella silla. ¿Por qué había hombres Moretti custodiando un almacén que Adrián visitaba solo a las 4 de la madrugada? El primer pensamiento más afilado lo golpeó como una hoja. Adrián había desertado. Adrián había cruzado la línea, traicionado el nombre Ducas, y ahora servía directamente al enemigo. Quizá cada pastilla, cada diagnóstico, cada consejo médico susurrado durante los últimos 6 meses había sido un asesinato lento ordenado por los propios Moretti. Sin embargo, algo no encajaba. Un desertor se reúne en una sala de juntas, no en un almacén podrido. Un desertor recibe pago, no tormento visible. Un desertor no llora en el camino de regreso. Despliega el escáner térmico, ordenó Lorenzo. Salvador levantó el escáner compacto hacia la pared trasera del almacén. La pantalla parpadeó y luego se resolvió en un mapa de calor. 8 figuras adultas patrullando los corredores interiores, todas pesadamente armadas. Y en la esquina trasera lejana, detrás de una partición cerrada, 2 firmas más pequeñas, una acurrucada casi fetal contra el suelo de concreto. La otra, aún más pequeña, desplomada a su lado. Ninguna se movía con la facilidad de una persona libre. Ambas respiraban de forma superficial, débil, como si no hubieran sido alimentadas adecuadamente en semanas. Una mujer, un niño. La voz de Salvador llegó a través del auricular, baja y firme. Confirmado. 8 hostiles, armas pesadas, 2 rehenes en la cámara trasera, aguardando órdenes. Lorenzo cerró los ojos durante 30 largos segundos. En aquel silencio, toda una arquitectura de supuestos se derrumbó dentro de su mente. Las manos temblorosas, los ojos hundidos, las lágrimas sin envolver en el estudio. El doctor que no podía terminar una sola frase. Abrió los ojos. Entren. Tomen a cada guardia vivo. Protejan a los 2 rehenes a cualquier costo. El asalto duró 4 minutos. Los hombres de Salvador se movieron a través del almacén como sombras a través del humo. Las armas silenciadas tosió suavemente en la oscuridad. Y uno por uno, los guardias Moretti se doblaron sobre el concreto antes de que una sola mano pudiera alcanzar un radio. Sin alarmas, sin gritos, solo el leve silbido de rondas silenciadas y el sordo golpe de cuerpos siendo arrastrados a las esquinas y atados. Detrás de la partición de acero oxidado al fondo del edificio, una pequeña cámara esperaba. El aire estaba espeso de humedad y abandono. Una sola bombilla colgaba de un cable sobre el suelo, proyectando luz amarilla sobre 2 figuras acurrucadas en la esquina lejana. Elena Rosas, 42 años, acurrucada con la espalda presionada contra la pared. Su cabello castaño estaba enmarañado con sangre seca en la sien. Sus mejillas estaban hundidas. Su piel el color del papel viejo. Alrededor de ambas muñecas corrían heridas circulares en carne viva donde la cuerda había cortado la carne durante meses.
Envolvía sus brazos delgados con fuerza alrededor de un niño pequeño, protegiendo su rostro contra su costado. Lucas Rosas, 7 años, tan delgado que sus hombros parecían papel doblado bajo la camisa. Moretones rodeaban sus muñecas en tonos de púrpura y amarillo. Sus ojos oscuros estaban abiertos, vidriosos, drenados de la luz que un niño de esa edad todavía debería llevar. Ambos se encogieron más en la esquina cuando la puerta se abrió de golpe, creyendo que había llegado un nuevo tormento. Salvador bajó su arma y se arrodilló lentamente, manteniendo las manos visibles. Su voz se suavizó a un susurro. «Elena, me llamo Salvador. Adrián nos envió». El nombre de Adrián la quebró. Un sonido se elevó de su garganta que era mitad sollozo, mitad oración. Atrajo a Lucas más cerca y lo meció, las lágrimas tallando líneas limpias a través de la suciedad de su rostro. Entendió que había llegado el rescate. En minutos, ambos fueron envueltos en mantas y sacados a través del callejón trasero. 2 sedanes negros se deslizaron hacia los Hamptons antes de que el cielo oriental comenzara a aclararse. Un médico de confianza de la familia ya estaba esperando en la finca privada. Caldo caliente hirviendo en la cocina, camas limpias preparadas. Lorenzo regresó a la mansión Ducas a las 5 de la mañana, entrando por el corredor de servicio antes de que la casa se agitara. Se bañó, se vistió con un traje fresco de carbón y tomó su posición detrás del escritorio en su estudio privado. A las 7, Adrián llegó para la revisión de la mañana. Sus hombros se hundían con la misma fatiga que había llevado durante meses. Colocó su maletín médico sobre la mesa lateral y alcanzó el vial sellado, las manos ya temblando en piloto automático. Lorenzo deslizó un teléfono a través del escritorio. La pantalla ya estaba reproduciendo un video. Elena estaba sentada envuelta en una manta junto a una ventana en la casa de los Hamptons. Lucas dormía a su lado, a salvo bajo sábanas cálidas. Ella lloraba, pero las lágrimas eran diferentes ahora. Miró directamente a la cámara. «Adrián, mi amor, estamos a salvo. Estamos a salvo». La jeringa se resbaló de los dedos de Adrián y se hizo añicos sobre el suelo de mármol. Cayó de rodillas. Se golpeó el pecho con un puño cerrado. Su frente tocó el suelo. Lo siento, don Ducas. No tuve opción, no tuve opción». Lorenzo no dijo nada. Simplemente se levantó, sirvió una copa de vino tinto y la colocó suavemente junto a la mano temblorosa de Adrián. La confesión de Adrián se derramó durante casi 2 horas, en fragmentos, en sollozos, en largos silencios, rotos solo por el crepitar de la chimenea. La luz de la mañana se elevó lentamente a través del césped de Long Island, pintando los altos ventanales del estudio en ámbar suave. Mientras dentro de la habitación, un hombre se despojaba del peso de 6 meses de condena silenciosa. 6 meses antes, en la noche en que la emboscada Moretti destrozó la pierna de Lorenzo en la avenida de Brooklyn, otra sombra se había movido a través de la ciudad. Vicente había supervisado personalmente el secuestro de Elena y Lucas del camino de entrada de la casa de los Rosas. Lo había hecho él mismo sin ruido, sin testigos, sin dejar un solo rastro para que la policía lo siguiera. Vicente, la mano derecha que había estado al lado de Lorenzo durante 12 años. El hombre que había sangrado a su lado a través de 3 guerras familiares. El hombre que una vez se había lanzado a través del cuerpo de Lorenzo durante un intento de asesinato en un hotel siciliano, y había recibido una bala a través de su propio hombro. El hombre a quien Lorenzo llamaba hermano en todos los sentidos que importaban, excepto la sangre. Vicente había entrado en la clínica de Adrián el amanecer siguiente, con fotografías de Elena atada y amordazada. Le había presentado al doctor un pequeño contenedor de pastillas blancas y una simple frase. «Estas son la vida de tu esposa, 2 veces al día durante todo el tiempo que yo diga». Las pastillas contenían botulina sintética,
y un inhibidor muscular lento. Adrián había reconocido el compuesto al instante. Cada dosis que administraba era una cucharada de veneno derramada en un hombre a quien una vez había amado como a un sobrino. Siempre que Adrián dudaba, siempre que su conciencia comenzaba a levantar la cabeza, Vicente enviaba nuevos videos. Elena siendo abofeteada a través de un suelo de concreto. Lucas acurrucado junto a un tazón vacío, negándose a comer. Una vez llegó una fotografía de un dedo pequeño sostenido contra un bloque de carnicero, la hoja ya indentando la piel. Adrián se derrumbó en el baño de su oficina aquella noche y vomitó hasta que le dolieron las costillas. Durante 6 meses había entrado en la mansión Ducas cada mañana como un sanador sonriente y salido como un verdugo silencioso. Cada jeringa era un grito que no podía liberar. Cada saludo cortés era una traición que no podía confesar. Viviana lo sabía todo. Había elegido su lado voluntariamente, hambrienta del imperio que caería en sus manos manicadas en el momento en que tomara el nombre Ducas. Había canalizado los 2 millones no como una compra, sino como una tarifa de asociación, asegurando su papel en el nuevo orden. Pero Viviana era solo una colaboradora de segundo nivel. Era la sonrisa en la máscara, no la mano detrás de ella. El verdadero arquitecto era Vicente. Había estado en contacto secreto con la familia Moretti durante 2 años completos. El plan final era impresionante en su frialdad. Vicente heredaría el imperio Ducas, en el momento en que Lorenzo fuera declarado incapaz. Luego lo fusionaría con la línea de sangre Moretti a través de una alianza negociada, convirtiéndose en el único jefe de la costa este unida. La emboscada en la avenida de Brooklyn no había sido un ataque Moretti. Había sido el movimiento de apertura de Vicente, coordinado con ellos desde el principio. Lorenzo permaneció inmóvil detrás del escritorio durante 20 largos minutos después de que Adrián terminara. No dijo nada. Sus piernas paralizadas habían sido la herida más pequeña. La más grande era invisible y sangraba dentro de su pecho sin detenerse. Cuando la última de las lágrimas de Adrián finalmente se aquietó, Lorenzo se levantó de detrás del escritorio y caminó hacia la ventana, las manos cruzadas detrás de la espalda. Afuera, el jardinero estaba recortando los setos en los lechos de rosas, sin saber que el dueño de la casa acababa de cruzar un umbral que ningún hombre cruza 2 veces. Lorenzo se volvió lentamente. «Adrián, escucha con atención. No voy a arrestarte, no hoy, no mañana. Volverás a esta casa a las 7 cada mañana exactamente como lo has hecho durante los últimos 6 meses. Sonreirás a Vicente, me inyectarás solución salina. Le reportarás lo que él pregunte. Si sospecha ni siquiera por un segundo que has cambiado, mi familia y la tuya morirán juntas». Adrián asintió, limpiándose el rostro con el dorso de la manga. Ya no quedaba ninguna vacilación en él. Solo la desesperada disposición de un hombre a quien se le había ofrecido la oportunidad de redimir un alma que creía perdida. Durante las siguientes 72 horas, Adrián entregó todo. Los registros médicos falsificados firmados bajo coacción, mostrando curvas de deterioro neurológico falsas que habrían justificado una transferencia permanente de tutoría a Viviana. 6 meses de audio grabado en secreto, en el que la voz de Vicente amenazaba, se burlaba y negociaba. Intercambios cifrados de WhatsApp y Signal entre Vicente y Viviana, discutiendo qué tenientes eliminar después de la boda y qué propiedades liquidar primero. Registros detallados de transacciones que rastreaban cada $1 de los 2 millones de Viviana a través de las empresas fantasma. Un esquema dibujado a mano de una base de operaciones conjunta que Vicente y la familia Moretti habían construido en un distrito de almacenes en Newark. Y finalmente, una lista de 9 nombres dentro de la familia Ducas que ya habían aceptado la plata de Vicente. Lorenzo compiló todo en una pequeña unidad USB cifrada no más grande que una uña. Se hicieron 3 copias,
Una se cerró dentro de la caja fuerte de la pared, detrás del retrato de su padre. Una fue entregada en mano por Marcos, al abogado de la familia en Manhattan, sellada dentro de un sobre legal marcado para abrirse solo tras la muerte de Lorenzo, o instrucción expresa. La tercera fue enviada por mensajería a la doctora Elena Costa en Columbia, quien entendió de inmediato lo que se le pedía guardar. Luego, en las horas tranquilas antes del amanecer, Lorenzo hizo 3 llamadas telefónicas. Los 3 hombres a quienes llamó eran caporegimes de la familia Ducas, hombres viejos, leales a la sangre. Habían servido a su padre antes de servirle a él, y nunca habían tomado una sola moneda de Vicente. Cuando Lorenzo puso la verdad ante ellos a través de una mesa de desayuno privada en Staten Island, la habitación cayó en un silencio lo bastante pesado como para doblar las paredes. Luego cada uno de ellos, uno por uno, besó el anillo en el dedo de Lorenzo y juró un juramento más antiguo que el país en el que vivían. En silencio. Durante los días siguientes, sus hombres comenzaron a moverse a posición bajo cobertura invisible. El plan era elegante en su brutalidad. No habría emboscada en un almacén, ni bomba en un puente. Vicente y Viviana serían expuestos en la boda misma. Ante cada corona del bajo mundo de la costa este, en un ajuste de cuentas público que ningún rumor podría jamás suavizar y que ningún abogado podría jamás deshacer. Tarde aquella noche, en la bodega de vino, Lorenzo soltó las barras paralelas y caminó 10 pasos ininterrumpidos a través de la estera. Sofía sostenía a Emma apretada contra su pecho, y ambas lloraban en silencio. Durante las 2 semanas que siguieron, Lorenzo vivió 2 vidas. De día, llevaba la máscara del heredero roto. Permanecía sentado en su silla de ruedas desde la mañana hasta el anochecer, dejando que Adrián le arremangara la manga a las 7 e inyectara la solución salina inofensiva que había reemplazado al veneno. Asentía cortésmente a cada plan que Vicente presentaba, acordando arreglos sobre cartas de asientos, menús de catering, composiciones florales y los documentos de transferencia ceremonial que moverían el 60% de sus activos personales a la línea de sangre romano una vez intercambiados los votos. Cuando Viviana llegaba cada tarde con un vestido de diseñador diferente, girando ante él con una copa de champán en la mano, él sonreía y le decía que estaba radiante. Cuando ella rodeaba sus brazos alrededor de sus hombros y susurraba fantasías sobre su futuro en Zúrich, él le besaba el dorso de la mano con la misma gentileza que había mostrado durante meses. Ni una sílaba de sospecha salía de sus labios, ni un parpadeo cruzaba sus ojos grises. De noche, el hombre en la silla de ruedas desaparecía. En la bodega, bajo la bombilla ámbar, Lorenzo corría vueltas alrededor del perímetro de las estanterías de vino, hasta que los pulmones le ardían. Escalaba una escalera de cuerda que Sofía había ayudado a anclar a una viga del techo. Practicaba ejercicios de pistola con la mano izquierda hasta que la palma le ampollaba, preparándose para la posibilidad de que su lado derecho pudiera resultar herido durante el enfrentamiento. Perforaba reflejos de combate medio dormidos en su memoria de los últimos 6 meses, disparando a blancos contra la pared lejana. Memorizaba el diseño del salón de baile, la posición de cada salida, cada ventana, cada puerta de servicio, cada ángulo de fuego. Vicente solo notó una cosa. Lorenzo había comenzado a sonreír más a menudo en el desayuno, riendo suavemente de viejos chistes familiares. Se lo mencionó una vez a Viviana sobre el espresso. El amanecer parece más ligero estos días. Viviana se encogió de hombros. Finalmente está aceptando su vida. Vicente asintió, satisfecho. No miró 2 veces. Viviana, mientras tanto, afilaba su crueldad a medida que se acercaba la boda. Cuando Emma accidentalmente derribó una botella de cristal de perfume francés que valía $8,000, levantó la mano hacia la niña con furia. Sofía interceptó el golpe a través de su propio antebrazo antes de que Emma pudiera sentirlo.
Viviana luego obligó a Sofía a arrodillarse en el suelo de mármol del vestíbulo, frente a todo el personal de la casa, y a disculparse en voz alta 3 veces por la torpeza de la niña. Advirtió a Sofía que si veía a la niña a menos de 10 metros de Lorenzo otra vez, madre e hija serían despedidas antes del anochecer. Lorenzo observaba desde el salón, los nudillos blancos contra las ruedas de la silla. Se susurraba a sí mismo en silencio. Pronto. Muy pronto. Mientras tanto, Vicente movía en silencio a 20 pistoleros Moretti a la finca bajo la cobertura de seguridad del día de la boda. Vestían uniformes ducas, insignias ducas, auriculares ducas. Los posicionó en la puerta principal, la entrada de servicio trasera, la sala de control de seguridad y las 2 torres de vigilancia que dominaban los jardines. Su plan era simple. En el momento en que Lorenzo y Viviana firmaran los papeles de transferencia de activos, él daría una sola palabra en su radio, y los 3 caporegimes leales serían abatidos donde estuvieran. Pero Elena Costa ya había preparado el informe científico notariado. Los 3 caporegimes leales ya habían introducido de contrabando a sus hombres a la finca bajo la cobertura de caterers, floristas e invitados. El día de la boda llegó bajo la luz dorada de un otoño tardío de Nueva York. Las hojas de arce ardían en tonos de cobre y rosa a través de los terrenos de la finca. El cielo era un azul limpio y sin nubes, y la mansión Duca se erguía transformada en un palacio de rosas blancas y velas doradas. Largas guirnaldas de flores de marfil caían en cascada desde cada barandilla. Altos cirios en soportes de bronce pulido alineaban el pasillo del gran salón de baile. Más de 300 invitados llenaron la finca a las 2 de la tarde. Jefes del bajo mundo de Nueva York, Chicago, Boston y Filadelfia se sentaban junto a altos financieros de Wall Street en trajes de carbón a medida. 2 senadores federales llegaron por la entrada lateral con sus ayudantes. 3 obispos de la Iglesia Católica con túnicas ceremoniales tomaron sus lugares cerca del altar. Representantes de las antiguas líneas de sangre italianas de Sicilia y Nápoles ocupaban las primeras filas, sus anillos de oro capturando la luz de las arañas de cristal austriacas sobre sus cabezas. Viviana estaba dentro de su suite privada de vestir, con un vestido de encaje italiano hecho a mano bordado, con cientos de diminutas perlas de agua dulce. Una tiara de diamantes que una vez había pertenecido a su abuela coronaba su cabello recogido. Sonreía a su reflejo en el alto espejo dorado. En cuestión de minutos, creía que se convertiría en la ama del Imperio Ducas. Vicente esperaba en el altar con un traje negro a medida de Milán, corbata de seda plateada, las manos cruzadas delante de él con humildad practicada. A su lado rodaba Lorenzo en su silla de ruedas, vestido con un smoking de medianoche negro, el cabello peinado hacia atrás, los ojos grises bajados como si estuvieran pesados por la enfermedad. Vicente se inclinó y susurró un chiste sobre las flores. Lorenzo ofreció una débil sonrisa. 12 años de lealtad falsa perfecta habían culminado en esta máscara final. Abajo en la cocina, Sofía estaba junto a los hornos industriales, arreglando bandejas de plata de hors d'oeuvres. Un moretón fresco oscurecía su pómulo derecho. Un regalo de Viviana la tarde anterior por una servilleta de lino arrugada. Vestía su uniforme gris ordinario. No se le había permitido asistir a la ceremonia. En un pequeño salón junto al hall principal, Emma estaba acurrucada en una silla de terciopelo, abrazando su oso de peluche con fuerza contra su pecho. Sus ojos oscuros estaban fijos en las puertas cerradas del salón de baile, abiertos y preocupados, sintiendo algo que no podía nombrar. Adrián estaba entre los invitados, 10 filas atrás del altar. Sus manos temblaban dentro de los bolsillos de su abrigo. Sabía que había llegado la hora. Los 3 caporegimes leales ya habían colocado a sus hombres a través de la finca bajo las coberturas de personal de catering, conductores de ballet,
asistentes florales e invitados de honor. La doctora Elena Costa estaba sentada en silencio en la sexta fila, un delgado maletín de cuero reposando sobre sus rodillas, conteniendo cada página notariada de prueba científica. A las 3 en punto, el cuarteto de cuerdas levantó sus arcos. Una pieza lenta y radiante de Vivaldi llenó el salón de baile. Viviana entró del brazo de su padre, su sonrisa luminosa, sus ojos brillando de certeza. El sacerdote abrió su liturgia en latín, luego en inglés. Las velas parpadeaban. Las arañas de cristal esparcían arcoíris a través de joyas de oro y solapas de seda. Vicente miró discretamente hacia los umbrales donde sus hombres Moretti esperaban en uniformes ducas, auriculares en su lugar. Todo estaba listo. El sacerdote elevó la voz. Lorenzo Ducas, ¿tomas a Viviana Romano como tu esposa para amarla y protegerla en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os separe? El silencio cayó sobre 300 almas. Lorenzo colocó ambas manos sobre las ruedas de su silla. Luego, hizo lo que nadie en aquel salón de baile esperaba. Se puso de pie. El salón de baile cayó en un silencio absoluto y sin aliento. 3 segundos pasaron sin más sonido que el suave susurro de las llamas de las velas. 300 de las figuras más poderosas de la costa este. Hombres que habían presenciado ejecuciones, guerras, coronaciones y traiciones, miraban lo imposible con las expresiones de niños viendo nieve por primera vez. En algún lugar de la cuarta fila, una copa de champán se resbaló de una mano temblorosa y se hizo añicos contra el mármol. El sonido resonó a través del salón de baile como una campana. Lorenzo se erguía a su plena altura, 1,85 m, los hombros cuadrados. Ajustó el botón negro de su chaleco de smoking con manos que no temblaban. Luego dio un paso adelante. Un paso, otro, lento, deliberado, firme. Caminó pasado Viviana. Su rostro se había vuelto del color del papel. Sus labios pintados temblaban. La tiara sobre su cabeza de pronto parecía demasiado pesada para su cuello. Caminó pasado Vicente. La mano derecha de 12 años permanecía congelada, la mandíbula trabada, los músculos de su antebrazo ya flexionándose hacia la pistolera oculta dentro de su chaleco. Lorenzo subió los 3 escalones del altar y se detuvo junto al sacerdote cuya boca colgaba abierta bajo sus vestimentas ceremoniales. Lorenzo levantó el micrófono del púlpito con la compostura de un hombre dirigiéndose a una sala de juntas. Pido disculpas a mis invitados por interrumpir la ceremonia, pero hay ciertas verdades de las que todos deben estar al tanto antes de que yo firme cualquier documento hoy. Levantó la mano. La alta pantalla de proyección detrás del altar, que había sido preparada para un montaje de boda, parpadeó a la vida. Apareció la primera imagen. Un informe de laboratorio notariado de la doctora Elena Costa, sellado y estampado por el Departamento de Salud, identificando botulina sintética y un inhibidor muscular lento dentro de la medicación que Adrián Rosas había estado administrando durante 6 meses. Una segunda diapositiva. Material de video de Adrián sentado solo en una mesa de madera, lágrimas corriendo por su rostro, describiendo cómo su esposa y su hijo de 7 años habían sido secuestrados por Vicente y usados como chantaje. Una tercera diapositiva. Grabación de audio. Clara e inconfundible. La voz de Vicente cortó a través de los altavoces del salón de baile. Si no cambias las pastillas, tu niño pierde otro dedo. Una cuarta diapositiva. Extractos bancarios. Libros de transacciones, rastreando más de $2 millones fluyendo desde las cuentas privadas de Viviana a través de 3 corporaciones fantasma offshore, terminando en una cuenta numerada atada directamente a una tarifa de asociación criminal. Una quinta diapositiva. Imágenes satelitales y planos de planta del almacén de operaciones conjunta en Nueva York, financiado conjuntamente por Vicente Ducas y la familia Moretti durante los últimos 2 años.
Una sexta diapositiva. Una fotografía telefoto, nítida e innegable, de Vicente abrazando al jefe de la familia Moretti, dentro de una suite privada de un hotel de Manhattan tomada 61 días antes. Cada imagen aterrizaba como una hoja clavada a través del cuero. El salón de baile comenzó a agitarse. Los jefes se volvían unos a otros con expresiones de conmoción abierta. Los 3 obispos sacudían la cabeza en silencio grave. Los 2 senadores intercambiaban miradas tensas y desaprobadoras. Hombres viejos de Sicilia se inclinaban hacia adelante en sus sillas, murmurando la palabra tradimento bajo el aliento. Traición. Las rodillas de Viviana flaquearon. Se derrumbó sobre el mármol en un charco de encaje blanco y tul. Sus sollozos resonando a través del suelo de piedra. Los pendientes de diamantes que su madre le había regalado aquella mañana se soltaron y rodaron lejos, capturando la luz de las velas. Los 3 caporegimes leales dieron un paso adelante desde las sombras de los pasillos laterales, los ojos fríos, sus hombres ya posicionados en cada salida. Los pistoleros Moretti en uniformes ducas habían sido desarmados y atados en silencio en el ala de seguridad minutos antes. Vicente dio un paso atrás una vez, luego otra. Su rostro viajó a través del shock, luego la rabia, luego un destello final de desesperación. Sus ojos barrearon la habitación, buscando a los hombres que se suponía que esperaban su señal. No había ninguno. Su mano se movió dentro de su chaleco. Su mirada se trabó en un solo punto en la esquina lejana, el pequeño salón, la silla de terciopelo. Desenfundó la pistola y se lanzó hacia Emma. Vicente cruzó el salón de baile en segundos. Arrebató a Emma de la silla de terciopelo y la levantó contra su pecho como un escudo vivo. Su brazo se trabó a través de las pequeñas costillas de ella. El cañón de la pistola presionado contra la sien de la niña de 3 años. «¡Todos atrás!», rugió. Su voz agrietada e irreconocible. «Un paso más y le pongo una bala en la cabeza». El grito de Emma rasgó a través del salón de baile. «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás?». El sonido cortó a Lorenzo como un cuchillo a través de la seda. Cada músculo de su cuerpo se trabó en quietud. Viviana, arrodillada sobre el mármol en su vestido de novia arruinado, de pronto alcanzó debajo del corsé de su vestido. De una pequeña pistolera cosida contra sus costillas, sacó un Ruger compacto. Su maquillaje corría por su rostro en rayas negras. Se levantó de forma inestable y levantó el arma hacia Lorenzo, las manos temblando violentamente, pero sus ojos habían cruzado hacia la locura. El salón de baile se derrumbó en el caos. 300 invitados se dispersaron. Algunos se tiraron planos detrás de sillas volcadas. Otros corrieron hacia las salidas y fueron detenidos por hombres armados en uniformes ducas que bloqueaban cada umbral. Gritos se elevaron en 3 idiomas. Las velas se volcaron de sus soportes de bronce. Rosas blancas se derramaron a través del mármol en suaves y inútiles derivas. Los hombres de los caporegimes leales rodearon la habitación con armas levantadas, pero no un solo gatillo pudo ser apretado. Vicente sostenía a la niña. Nadie se atrevía a disparar. Mucho abajo del salón de baile, en la cocina industrial, Sofía oyó el grito de su hija. Oyó la palabra mamá, destrozada por el terror. Cada instinto que vivía dentro de una madre se encendió en su pecho. La bandeja de plata en sus manos se estrelló contra el suelo de azulejo. Ya estaba corriendo antes de que su mente alcanzara a su cuerpo. Pasado las puertas de servicio batientes, subiendo la escalera de mármol, a través del pasillo arqueado, hacia el salón de baile donde todo su mundo estaba siendo sostenido a punta de pistola. Vicente cambió su peso por un solo segundo. Se volvió para gritar nuevas demandas a Lorenzo, aflojando su agarre sobre la niña para gesticular con la mano del arma. Sofía irrumpió a través del arco y no se detuvo. No pensó. No calculó. Voló a través del mármol como un pájaro hacia una tormenta.
Sus brazos se cerraron alrededor de Emma. Giró su espalda a Vicente, envolviéndose completamente alrededor de su hija, convirtiéndose en un muro de carne entre la pistola y la niña. El dedo de Vicente se contrajo en pánico. El disparo resonó. Sofía se derrumbó hacia adelante, todavía acunando a Emma. Un florecimiento carmesí se extendió a través del hombro de su uniforme gris y pintó el suelo de mármol blanco debajo de ella. Emma permaneció envuelta a salvo en los brazos de su madre, ilesa, llorando con un terror demasiado joven para comprender. Lorenzo se movió antes de que la rabia pudiera alcanzarlo. Saltó del altar y cruzó el salón de baile en 5 largos zancadas. Los guardias leales abrieron fuego en una ola coordinada. 90 segundos. Eso fue todo lo que tomó. 8 pistoleros Moretti embebidos en los uniformes de la casa fueron desarmados, sometidos o abatidos. La muñeca de Vicente fue destrozada por la culata de un rifle. La pistola giró a través del suelo. Cayó de rodillas, mirando hacia abajo a la mujer a quien acababa de disparar frente a su hija, sin comprender. Viviana fue desarmada en segundos. Lloraba, gritaba, suplicaba misericordia. 300 testigos habían visto todo. Ni una sola voz se elevó para defenderla. Los 3 caporegimes ordenaron que ambos fueran atados. Lorenzo cayó de rodillas junto a Sofía. Presionó su pañuelo de seda con fuerza contra la herida en su hombro, el mismo pañuelo que ella había mantenido doblado dentro del bolsillo de su uniforme durante meses. Emma se aferraba al cuerpo de su madre, sollozando. «Mamá, por favor no me dejes». El sacerdote pidió servicios médicos de emergencia. Adrián se apresuró hacia adelante con la compostura de un cirujano y estabilizó el sangrado. Un helicóptero privado descendió sobre el césped de la finca en minutos. Los ojos de Sofía se abrieron con un aleteo. Miró hacia arriba a Lorenzo. «Tú», te pusiste de pie. Luego se deslizó de la conciencia en sus brazos. Algunos amores solo se revelan cuando se derrama sangre. A veces se necesita una sola bala para entender quién está destinado a caminar a nuestro lado por el resto de nuestra vida. Un año después, la primavera regresó a Nueva York. Sofía sobrevivió a la cirugía de 7 horas que había sostenido su vida en el borde de un bisturí. La bala había pasado a través de su hombro, a solo 5 centímetros de su corazón. La cicatriz se había desvanecido en una línea suave y pálida, no más ancha que la punta de un dedo. Un pequeño y silencioso recordatorio del día en que eligió a su hija sobre su propia vida. Se recuperó completamente, más sana y fuerte de lo que había estado nunca en sus 28 años. Vicente fue llevado ante el tribunal familiar, y los antiguos códigos de la Cosa Nostra pasaron su juicio sobre él. Viviana compartió su destino, despojada de cada alianza, cada título, cada amigo que una vez había creído leal. La familia Moretti, una vez temida a través de la costa este, se derrumbó desde dentro después de que las pruebas de Lorenzo circularan a través del bajo mundo. El jefe de la línea de sangre Moretti fue removido en silencio por sus propios hombres para preservar lo poco de honor que el nombre todavía llevaba. Adrián fue completamente absuelto ante la familia Ducas. Continuó sirviendo como el médico privado de la casa, ya no por miedo, sino por gratitud. Elena y el pequeño Lucas se mudaron al ala de invitados de la finca, protegidos día y noche. Lucas aprendió a reír de nuevo en el jardín de rosas. Los 3 caporegimes leales fueron elevados a los rangos más altos de la familia, convirtiéndose en los nuevos pilares del nombre Ducas. La segunda boda de Lorenzo Ducas tuvo lugar en el jardín privado en una cálida tarde de finales de abril. Solo 50 invitados asistieron, todos de confianza. Sofía llevaba un vestido de marfil sencillo, su cabello castaño recogido con una pequeña corona de flores blancas. Lorenzo se paró a su lado con un traje negro sencillo, recto y firme, sin ninguna silla de ruedas debajo de él.
El padre Giovanni, el mismo sacerdote que había presenciado la tragedia un año antes, les dio la bendición con lágrimas en sus viejos y bondadosos ojos. Emma, ahora de 4 años, fue adoptada oficialmente por Lorenzo a través de papeles legales firmados la semana anterior. Asistía al mejor preescolar de Long Island. El pequeño barreño que una vez había llevado a un hombre roto, ahora descansaba dentro de una vitrina de cristal en la biblioteca de la finca. Un monumento silencioso al momento en que todo comenzó. Corría a través del jardín con su vestido blanco, abrazando su oso de peluche, riendo tan fuerte que incluso los guardias en la puerta sonreían sin pretenderlo. Había comenzado a llamar a Lorenzo papá, con una dulce voz balbuceante, que suavizaba cada corazón a su alrededor. Aquella tarde, mientras el sol se hundía detrás de los arces, Lorenzo se sentó con Sofía sobre la hierba. Sus dedos estaban entrelazados. Emma yacía entre ellos, señalando una mariposa y riéndose de deleite. Algunas familias no se construyen de sangre. Se construyen de una sola pastilla que cae sobre la alfombra de un pasillo, y de la bondad de una niña de 3 años. Queridos amigos, la persona que nos hiere más profundamente, rara vez es el enemigo que se para frente a nosotros. A menudo es aquella a quien hemos entregado nuestra más plena confianza. Y la persona que nos levanta del abismo no siempre es la más poderosa, sino a veces la más gentil, aquella que una vez pasamos por alto. Los mayores milagros de la vida a menudo llegan a través de las manos más pequeñas. Un barreño de agua tibia, una pastilla caída, una frase inocente pronunciada por un niño. ¿Alguna vez has descubierto que alguien en quien confiabas profundamente te estaba lastimando en silencio? ¿Ha entrado alguien en tu vida tan silenciosamente que no te diste cuenta de que había cambiado todo hasta mucho después? Por favor, comparte tu historia en los comentarios. Nos encantaría leer cada palabra de tu corazón. Si esta historia te tocó, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal, comparte este video con alguien a quien amas y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas la próxima historia. Les deseamos a todos buena salud, un corazón en paz y días alegres por delante. Gracias por quedarse con nosotros hasta el momento final. Adiós, y nos veremos de nuevo en la próxima.